Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos seres de este canal. Este conocimiento busca despertar almas y expandir conciencia para la liberación completa. Yo soy Héctor y en esta oportunidad les comparto una información de este tema tan controversial que lleva por título El diluvio universal, la gran inundación. ¿Cuál fue la causa? Tiene como fuente el canal Despejando Enigmas de Robert. Dicha información fue compartida por Yasis Barú, un extraterrestre de la constelación Las Pléyades, y la comparto con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Preguntas hechas a Yasis Barú. En la Tierra, ¿cómo se vive el diluvio que causó la destrucción del planeta de agua Tiamat? Regresando a los pueblos de la Tierra ya formados como mezcla de los Adanes y las Evas, de repente se encuentran con un diluvio proveniente de esas guerras por la destrucción de Tiamat, y la mayoría mueren ahí, por esa causa de tanta agua entrando e inundándolo todo, especialmente los que viven o vivían bajo tierra, y los que pudieron emigraron a las tierras altas, como las famosas tierras altas de Escocia, o a las mesetas de América del Sur y del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda, pero con un gran trauma psicológico resultante, del cual hablan varios autores que reconocen esto que les comparto hoy, como Michael Cyron o Jordan Maxwell, entre otros, aunque en verdad son muy pocos. Trauma psicológico que aún se refleja en la psique humana hoy en día. Memoria profunda, genética y de almas que estuvieron ahí y sufrieron de formas inimaginables. La casi total destrucción, aniquilación o extinción de la raza humana, quedando pocos sobrevivientes con estrés postraumático severo, que muchos alegan que se pasa en el ADN a toda la raza humana, creando la fragmentación del yo, con ello dando nacimiento al ego, a la dualidad pesada humana, a la falta de empatía. Cito aquí a Carl Gustav Jung sobre la historia humana oculta, Berlín, 1925, en alemán, libro a bordo de esta nave. Cuando se inundó la Tierra, los habitantes de la civilización de la Atlántida huyeron de las aguas hacia las tierras altas, Highlands, de Escocia e Irlanda, como en la serie de Highlander, el inmortal. De allí viene el nombre de tierras altas, que si las observas no eran tan altas. Hoy no, pero en aquel entonces lo eran, al grado de quedar como islas. Y es solo en este momento en donde la civilización actual comenzó a surgir de este punto. Irlanda es el comienzo de la civilización moderna, no China ni África. De allí emigraron a otros puntos como Escandinavia y Egipto. Por eso, los antiguos reyes de Egipto, no faraones, tenían los cráneos alargados y cabello rojo, como irlandeses, porque lo eran. Miren este último mapa hecho por mí, que contiene la migración de la Atlántida y Lemuria. Los círculos azules representan los asentamientos más importantes de la civilización de la Atlántida y sus movimientos tanto migratorios como los ocasionados por el diluvio. La flecha azul o el círculo blanco sobre lo que hoy es Gisha es un movimiento posterior a este mapa. Los círculos azules sin flechas
denotan asentamientos de la Atlántida, sin ninguna ruta de movimiento o migración del que quede registro. Pero debo recalcar que la civilización atlante tenía capacidad aérea, no digamos interestelar. En cuanto a Lemuria, durante o por causa de la inundación, los movimientos principales de los que se tiene registro fueron hacia Japón, hacia América del Norte, específicamente Monte Shasta, y hacia la isla de Pascua, costa chilena, costa peruana y sur de México, Asia o Oaxaca. Pregunta: si las tierras altas eran Irlanda y Escocia, ¿las tierras bajas eran el resto? Sí, y en general, en los registros de varias culturas se le referían a tierras altas y bajas. Las altas estando en mesetas del tamaño de continentes, hoy los bordes de los océanos. Encontré este mapa en línea. Me sirve aquí para ilustrar a la inundación post-Tiamat. Esto sería como se vería la tierra justo después de la gran inundación. En este acercamiento pueden ver cómo quedó por arriba el nivel del agua, Escocia y parte de Irlanda, en donde llegaron los sobrevivientes de las poblaciones de la Atlántida, tal y como se describe en los trabajos históricos de Michael Cyron, que respalda esto que digo hoy aquí. Nota: aquí ponen continentes sobre el agua, por lo que entendí del sitio con estas imágenes es porque es una predicción a futuro y ahí plasman sus teorías de los movimientos de placas terrestres. Otros planetas como Erra, por ejemplo, son geológicamente muy estables. Esto es en parte porque sin tanta agua, las placas tectónicas no se deslizan con igual facilidad y rapidez que con agua, porque por su misma presión se filtra entre las grietas debajo de las placas y facilita su movimiento. Esta agua a gran presión también tiene que ver mucho con la formación de yacimientos de petróleo, pero esto es otra historia. Como referencia, el planeta Erra es en gran medida como era la Tierra en aquel entonces, antes del diluvio, sin océanos grandes, solo incontables mares y lagos de todos los tamaños, y es geológicamente más estable que el planeta Temer, que es planeta de agua, pero por consiguiente tiene más actividad geológica. Pregunta: y con toda esta inundación, ¿qué pasó con la base de la Federación en Giza? Las bases se perdieron durante el diluvio y resurgió ahí de nuevo, lo que hoy se llama civilización egipcia predinástica y luego la dinástica o Egipto clásico. Y la evidencia está en la Esfinge, que claramente demuestra erosión por estar sumergida en el agua, al contrario de las pirámides, que son posteriores al diluvio. Pregunta: ¿es por eso que muchas ciudades en todo el mundo fueron abandonadas, como por ejemplo Machu Picchu y Tiahuanaco, ciudades atlantes? Aunque no tengo explicación directa del por qué, es fácil ver que se van de la noche a la mañana, si se tiene en cuenta que tienen raíces estelares y capacidad interestelar,
cosa que difícilmente aceptarán los científicos terrestres modernos. Se fueron por el mismo colapso de la civilización atlante, como resultado de las guerras de Tiamat contra la Federación. Pregunta: ¿y cómo afectó a Marte la destrucción de Tiamat? La explosión de Tiamat devastó la superficie de Marte hasta el día de hoy. Marte es hoy un desierto con parches de zonas verdes con poca agua de superficie, todo lleno de restos de bases y de civilizaciones planetarias regadas por todo el planeta, todo lleno de chatarra, edificios en ruina y restos de naves y estructuras por todas partes. Hoy las bases ahí son casi exclusivamente instalaciones del tipo DUN, bajo tierra. Por ejemplo, Europa, la Luna, es zona altamente vetada por la Federación. Nadie debe molestar la vida formándose ahí. La destrucción de Tiamat provocó la devastación de la superficie de Marte, la inundación de la Tierra, por haber atraído con su gravedad a las aguas de Tiamat, la inundación de Venus, también por la misma razón, y el reordenamiento de la posición de los planetas del sistema solar, con sus subsecuentes consecuencias catastróficas para todos, incluyendo cambios de polaridad y extinción en masa de todo lo vivo. Pregunta: ¿y en los continentes internos qué pasó? ¿No habían llegado ahí las civilizaciones de la Atlántida? ¿Habitaban ya los agartianos? Sí, ya habían asentamiento de razas intraterrenas, pero el nacimiento de la raza agartiana específicamente se dio cuando los lemurianos huyeron de la inundación hacia la tierra interna. El ejemplo más conocido sobre esto es la población intraterrena de la región del monte Shasta, claramente descendientes de Lemuria. En cuanto a detalles de otras razas, se sabe que ahí estaban, pero no quedó mucho detalle. Por algo se van abajo, para no ser vistos, no ser comprendidos y esconderse de razas que se pueden ver como invasivas, sean que lleven bandera regresiva o positiva, lejos de los ojos de las naves de exploración de otros mundos, como de Taygeta. Y de esto precisamente nace el concepto de ojo de Horus. El ojo de Horus es una nave en órbita baja, mira y observa desde el cielo. La línea espiral de su trayectoria indica que llegó por portal. Adelante, la lágrima hacia abajo es un cetro para sostenerlo con la mano. Indica quién posee esa capacidad. La ceja es como una ola. Indica que proviene de las aguas de arriba, del espacio. Ese es el ojo en el cielo. Y el concepto es egipcio predinástico, federación. Desde entonces, los extraterrestres de las razas que sean observan desde el cielo, observan como un científico observa un hormiguero. Pero los Illuminati, el Cabal, lo usaron a su favor para control sobre la población humana. El símbolo no les pertenece. Pregunta:
Con todo esto, ¿cuándo se crearon las arcas de la alianza? ¿Antes o después de la batalla de Tiamat? Creo que habías comentado que habían tres: el arca de Miguel, el arca de Gabriel y el arca de la alianza. Justo después son taigetianas. Son en sí multipropósito, guarda de ADN planetario, con ejemplos de cada especie, portales pequeños y armas de destrucción masiva, entre otras cosas. Sí son tres arcas. Una no funcional se encuentra en una bóveda debajo del Pentágono. La otra, funcional, se encuentra en la base Vladivostok, Rusia, en el Polo Sur, muy custodiada. La otra se encuentra en la nave taigetiana Toleka, bajo la custodia de Alenín de Temer. Pregunta: ¿por qué Taigeta vino a la Tierra en aquel entonces? ¿Qué propósito tenía? ¿Únicamente ayudar a los lirianos, es decir, a Lemuria? No tenía un propósito fijo, pero Taigeta siempre ha sido una raza exploradora que se mete en todas partes, también en liberar pueblos, muy metido en la psique taigetiana. Pero sí parece tener una gran influencia en la formación de la rebelión que acabó liberando esclavos adámicos, lo que causó una guerra a escala planetaria. Detonó la llegada de la Federación aquí, y en ese momento ocurre la destrucción de Tiamat, la gran inundación, la llegada de la luna artificial aquí, con las bandas Van Allen, entre otras cosas. Última pregunta: ¿qué papel jugó la nave Luna en la batalla de Tiamat? ¿Por qué quedó tan destruida? Era una de las naves esferas de la Federación y de los Andromedanos, de donde operaban naves de la Federación, como hoy en día lo hace la Viera, que también es andromedana. Pero esta, al ser más pequeña, es tipo punta de flecha. Durante la batalla por Tiamat, fue por lógica un blanco estratégico principal, recibiendo múltiples impactos de diferentes clases de armas, entre ellas de bombas nucleares ionizantes, lo que la volvió demasiado difícil de reparar y de limpiar. El costo de vida durante eso fue muy grande también. Como la Luna es grande, es habitable por áreas, pero también recordando que es una estructura 100% artificial, como capas de cebolla adentro, es decir, cubierta esférica dentro de otra hasta llegar al núcleo en donde están los reactores principales. Hay otros pequeños más cerca de la superficie, pero ya no funcionan desde hace tiempo. Aquí termina la historia del diluvio ocurrido hace 12.500 años en este sistema solar. Gracias por su atención. Den su maravilloso like, comenten, toquen la campanita para seguir informados de nuestros videos. Hasta la próxima.